Reparación de cuadro. Los procesos de reparación del cuadro de la bicicleta requieren de herramientas específicas y se centran principalmente en la alineación de sus partes. Los problemas que puedes encontrar son en el centrado y alineación, pues si están desajustados pueden provocar complicaciones al intentar mantener la bicicleta en línea recta, ruidos en la cadena, problemas con el desviador y dificultad para retirar las llantas. Para alinear el triángulo trasero, retira la llanta, el cassette de piñones, los platos, bielas y la cadena. Fija el cuadro por el eje vacío del pedalier a un tornillo de banco o una prensa de alineación de cuadros. Evalúa las desviaciones en las vainas de ambos lados con un calibrador de cuadro, apoyando el extremo del calibrador contra el tubo de la potencia. Coloca el extremo ajustable del calibrador de tal forma que la punta haga contacto con la superficie en la que se anclan el cierre rápido o, de preferencia, en un punto cercano a la unión de las vainas superior e inferior. Evita que la curva del calibrador haga contacto con el tubo del asiento, sosteniendo la parte plana contra el tubo del asiento. Mide las brechas entre las punteras o vainas y el calibrador de cuadro con una galga de espesores. Anota estas medidas en un cuaderno. De esta manera, sabrás qué lado del triángulo trasero necesita mayor o menor ajuste para centrarlo. Mide la longitud del buje y la distancia interna entre las punteras y anota las medidas. Idealmente, estas distancias deben ser iguales. Es importante que uses el vernier para obtener medidas precisas. Dobla solo las vainas con tus manos. Empieza por el lado en el que la brecha es mayor. Ejerce poca fuerza y, de ser necesario, auméntala gradualmente. Si resulta muy difícil, utiliza una palanca para enderezar. Mide la distancia interna entre las punteras. Una diferencia menor o igual a medio milímetro entre el ancho del buje y la distancia entre las punteras está en el rango aceptable. En cuadros de titanio o compuestos como fibra de carbono, no debes hacerlo, pues el primero es muy duro y el segundo puede quebrarse. Otro problema puede ser que una de las punteras esté más adelantada que la otra. Desmonta la llanta y la horquilla. Coloca la horquilla en una mordaza para alinear horquillas y ajusta las abrazaderas para alinear los brazos. Mide el ancho del buje y regístralo en una bitácora. Mide la distancia interna entre las punteras. Si la diferencia es menor o igual a 1 milímetro, los brazos de la horquilla están alineados. Si la diferencia es mayor, intenta enderezar los brazos con la fuerza de tus manos, incrementando tu fuerza gradualmente. De ser necesario, emplea una palanca para enderezar. Mide nuevamente y repite el paso anterior hasta que la diferencia entre las distancias sea menor o igual a 1 milímetro. Este procedimiento siempre debe realizarse después de alinear el triángulo trasero y la horquilla, pues de hacerlo antes es posible que tenga que repetirse. Inserta las campanas en las punteras. Ajusta los cilindros de tal forma que queden cercanos, pero sin tocarse. Pueden presentarse dos tipos de desalineaciones, por compensación o por brecha. Haz una revisión de estos errores desde una vista frontal y superior. Apalanca las campanas hasta ajustar las punteras. Una diferencia de hasta medio milímetro está en el rango aceptable. Afloja y retira las campanas. Monta todas las partes de la bicicleta. La reparación del cuadro es un proceso poco usual, pues sus fallas indican impactos considerables que, si bien mantienen funcional la bicicleta, pueden representar un riesgo considerable para la seguridad del ciclista.